Capítulo 8. El gran científico de la India, J. C. Bose. La invención de la comunicación inalámbrica fue verificada por Jagadish Chandra Bose antes que por Marconi. Oyendo esta provocativa aserción, me acerqué a un grupo de profesores que caminaban por la acera sumidos en una discusión científica. Si el motivo que me obligó a unirme a ellos fue orgullo de raza, lo lamento. Pero no puedo negar mi vivo interés en asegurar que la India puede jugar un papel preponderante en asuntos de física y no únicamente en los de metafísica. ¿Qué quiere decir con esto, señor?, pregunté. El profesor me contestó seriamente. Bose fue el primero en inventar el radioconductor sin alambres y un instrumento para indicar la refracción de las ondas eléctricas. Pero el científico hindú no explotó comercialmente sus inventos, pronto desvió su atención del mundo inorgánico al orgánico. Sus revolucionarios descubrimientos como fisiólogo botánico están sobrepasando sus adquisiciones fundamentales como físico. Yo manifesté cortésmente mis agradecimientos a mi mentor, quien agregó: este gran científico es mi colega, profesor como yo en el Presidency College. Al día siguiente visité al sabio, que vivía cerca de mi casa en Garpar Road. Yo lo admiraba desde hacía mucho tiempo, pero no había tenido el gusto de conocerlo personalmente. El grave y austero botánico me dio la bienvenida. Era un hombre robusto y de agradable aspecto en sus 50 años, de abundante cabellera, frente ancha y abstraídos ojos de soñador. La exactitud que daba a sus palabras revelaba en él el hábito de una larga vida consagrada a la ciencia. Acabo de regresar de una visita hecha a las sociedades científicas de Occidente. Sus miembros manifestaron gran interés en los delicados instrumentos de mi invención que demuestran la indivisible unidad de toda vida. El crescógrafo de Bose aumenta la enormidad de 10 millones de veces. El microscopio aumenta solo unos cuantos miles de veces y sin embargo dio un ímpetu vital a la ciencia biológica. Este crescógrafo abre incalculables horizontes. Usted ha hecho mucho, señor, para apresurar el abrazo de Oriente y Occidente con los brazos impersonales de la ciencia, le dije. Yo fui educado en Cambridge. Qué admirable es el método occidental de someter toda teoría a una escrupulosa verificación experimental. Aquel procedimiento empírico ha ido mano a mano con el don de la introspección, que es mi herencia oriental. Reunidos ambos, me han capacitado para sondear los silenciosos reinos de la naturaleza, largo tiempo incomunicados. Los secretos revelados por mi crescógrafo son evidentes hasta para los más escépticos, respecto de que las plantas tienen un sistema nervioso sensitivo y una variada vida emocional. Amor, odio, alegría, temor, placer, dolor, excitabilidad, estupor e incontables respuestas correspondientes a los estímulos recibidos son tan universales en las plantas como en los animales. El simple latido de vida en toda creación era visto como poéticamente imaginario antes de su descubrimiento, profesor. Un santo que yo conocí jamás arrancaba una flor. ¿Debo yo robar a un rosal la ostentación de su belleza? ¿Debo lastimar su dignidad con mi despojo rudo? Aquellas palabras de simpatía están comprobadas literalmente por sus descubrimientos. El poeta está íntimamente unido a la verdad, en tanto que el hombre de ciencia se acerca desmañadamente. Venga algún día a mi laboratorio para que vea los inequívocos testimonios de mi crescógrafo. Agradecido, acepté su invitación y me retiré. Más tarde supe que el profesor había dejado el Presidency College y estaba tratando de fundar un centro de investigación en Calcuta. Cuando se abrió el Instituto Bose, asistí a la ceremonia inaugural. Centenares de entusiastas personas vagaban por la propiedad. Yo estaba encantado con el simbolismo artístico y espiritual de la nueva casa de la ciencia. En la verja de la entrada admiré una reliquia centenaria de un distante santuario. Detrás de la fuente del loto, una escultura femenina con una antorcha simbolizaba el respeto que en la India se tiene por la mujer, como la inmortal portadora de luz. El jardín tenía un templo pequeño consagrado al noumeno, más allá del fenómeno. El pensamiento de la divinidad incorpórea era sugerido por la ausencia de imágenes y altares. El discurso de voz en este magnífico acontecimiento pudo haber salido de los labios de alguno de los antiguos rishis. Dedico hoy este instituto no como un simple laboratorio, sino como un templo. La reverente solemnidad de sus palabras se extendió a manera de invisible palio envolviendo a la multitud que llenaba el auditorio.
En la prosecución de mis investigaciones fui conducido inconscientemente a los límites de la física y de la fisiología. Con asombro encontré que las líneas limítrofes se desvanecían y los puntos de contacto emergían entre los reinos de lo que tiene vida y de lo que no la tiene. Era sorprendente ver a la multitud de fuerzas que obraban sobre la materia inorgánica, percibida generalmente como algo inerte. Una reacción universal parece colocar bajo una ley común a todos los metales, las plantas y los animales. Todos muestran esencialmente el mismo fenómeno de fatiga y depresión, con las posibilidades de recuperación y de exaltación, así como la permanente ausencia de reacción que acompaña a la muerte. Lleno de asombro y de temor ante esta estupenda generalización, fue con gran esperanza como anuncié mis resultados ante la sociedad real. Pero los fisiólogos que lo presenciaron me recomendaron que limitara mis esfuerzos a las investigaciones físicas, en las que ya había tenido, antes bien que traspasar los límites de sus propios campos. Sin darme cuenta, me había introducido en los dominios de un sistema de casta poco conocido para mí, ofendiendo con ello su etiqueta. Una inconsciente predisposición teológica que confunde la ignorancia con la fe se presentó también. Se ha olvidado a menudo que Él, que nos circunda a todos con su presente misterio evolucionante y creador, ha implantado en nosotros el deseo de preguntar y de comprender. Durante muchos años de incomprensión vine a saber que la vida de un devoto de la ciencia está inevitablemente llena de interminables luchas. Tiene que moldear su vida como una ardiente ofrenda considerando pérdida y ganancia, éxito y fracaso como una sola cosa. Con el tiempo, las principales sociedades científicas del mundo aceptaron mis teorías y sus resultados y reconocieron la importancia de la contribución de la India a la ciencia. ¿Puede cualquier cosa pequeña o circunscrita satisfacer jamás la mente de la India? Por una continua tradición viva y un poder vital de rejuvenecimiento, esta tierra se ha reajustado a sí misma mediante innumerables transformaciones. Siempre ha habido hindúes que, deponiendo el premio inmediato y absorbente del momento, han buscado la realización de los más elevados ideales de la vida, no mediante la pasiva renunciación, sino con una lucha activa. Los débiles que han rehusado el conflicto nada han adquirido, no han tenido que renunciar a nada. Solo el que ha sabido luchar y ganar puede enriquecer al mundo dotando de los frutos de sus victoriosas experiencias. El trabajo ya realizado en el laboratorio Voss sobre la respuesta de la materia y las inesperadas revelaciones en la vida de las plantas han abierto un amplio campo de investigación en física, en fisiología, en medicina, agricultura y aún en los problemas de la psicología. Problemas hasta ahora insolubles han entrado en la esfera de la investigación experimental. Mas es imposible obtener gran éxito sin una rigurosa exactitud. De allí esta larga serie de instrumentos y aparatos supersensibles diseñados por mí, que se encuentran en exhibición ante vosotros hoy, a la entrada del auditorio. Ellos hablan de prolongados esfuerzos por atravesar la ilusoria apariencia, para penetrar en la realidad que permanece invisible, del infatigable trabajo, de la perseverancia y del ingenio que se requieren para superar las limitaciones humanas. Todo científico creador sabe que el verdadero laboratorio es la mente. Allí, más allá de toda ilusión, descubre las leyes de la verdad. Las conferencias que se dicten aquí no serán meras repeticiones de conocimientos ya sabidos. Ellas anunciarán nuevos descubrimientos demostrados por primera vez en esta sala. Mediante publicaciones regulares del trabajo del instituto, estas contribuciones sin duda alcanzarán al mundo entero. Ellas serán propiedad pública. Jamás se patentará invento alguno. El espíritu de nuestra cultura nacional pide que nos libremos para siempre de la profanación de utilizar conocimientos solamente para obtener ganancias personales. Es mi deseo, además, que los medios de este instituto, hasta donde sea posible, estén al alcance de los trabajadores de todos los continentes. En este particular, estoy tratando de llevar adelante la tradición de mi país. Desde hace 25 centurias, la India dio la bienvenida a sus antiguas universidades de Nalanda y Taxila a investigadores de todas partes del mundo. Aunque la ciencia no sea de Oriente ni del Occidente, sino más bien internacional en su universalidad, la India está especialmente capacitada para dar una gran contribución. La ardiente imaginación de la India, capaz de crear un nuevo orden en el conjunto de hechos aparentemente contradictorios, es controlada por el hábito de la concentración. Dicho control confiere el poder de sostener la mente en la investigación de la verdad con infinita paciencia. Las lágrimas fluían de mis ojos al concluir las palabras del hombre de ciencia.
Esta paciencia no es ciertamente el sinónimo de la India que confunde al tiempo y a los historiadores juntamente. Visité el centro de investigaciones en otra ocasión, poco tiempo después de su apertura. El gran botánico, atento a su promesa, me llevó a su silencioso laboratorio. Conectaré el crescógrafo a este lecho. Su aumento es tremendo. Si el arrastrante de un caracol fuese aumentado en esta misma proporción, la criatura parecería caminar con la velocidad de un expreso. Mi mirada estaba fija con avidez en la pantalla que reflejaba la sombra del helecho aumentado de volumen. Pequeños movimientos de vida eran ahora claramente perceptibles. La planta iba creciendo muy lentamente delante de mis ojos fascinados. El científico tocó la punta del helecho con una pequeña varilla de metal. Los movimientos se detuvieron abruptamente, reasumiendo su elocuente ritmo tan pronto como la varilla fue retirada. Usted ve como cualquier interferencia externa es nociva para el tejido sensitivo, me hizo notar Voss. Observe, le daré ahora cloroformo y después un antídoto. El efecto del cloroformo detuvo el crecimiento, el antídoto lo reavivó. Las formas evolutivas que aparecían en la pantalla me atraían más intensamente que las más emotivas escenas de cine. Mi compañero, ahora haciendo el papel de villano, introdujo un afilado instrumento a través de una de las partes del helecho. Se manifestó el dolor indicado por las espasmódicas sacudidas. Cuando deslizó una navaja a lo largo del tallo del helecho, la sombra se agitó violentamente y después se aquietó definitivamente con la final manifestación de la muerte. Cloroformando previamente un árbol enorme, logré trasplantarlo con éxito. Generalmente, tales monarcas de la selva mueren muy pronto después de su trasplantación. Jagadish sonrió alegremente al recordar la salvadora medida. Las gráficas de mi delicado aparato han probado que los árboles tienen un sistema circulatorio. El movimiento de la savia corresponde a la presión de la sangre en los cuerpos de los animales. El ascenso de la savia no puede explicarse mediante los principios de la física enunciados comúnmente, tales como el de la atracción capilar. El fenómeno se ha resuelto por medio del crescógrafo como la actividad de células vivas. Las ondas peristálticas nacen de un tubo cilíndrico que se extiende a lo largo del árbol y sirve como un corazón. Mientras más profundizamos en nuestros estudios, mejor percibimos lo notable que se hace la evidencia de un plan uniforme que liga cada forma en las manifestaciones de la naturaleza. El gran científico señaló otro instrumento voz. Le mostraré ahora nuevos experimentos en una pieza de hojalata. La energía vital en los metales responde adversa o benéficamente al estímulo. Las marcas en el gráfico registrarán las diferentes reacciones. Profundamente interesado, observé la gráfica que registraba las ondas características de la estructura atómica. Cuando el profesor aplicó cloroformo al estaño, las ondas se detuvieron. Volvieron a comenzar a medida que el metal lentamente adquiría su estado normal. Mi compañero colocó un veneno químico. Simultáneamente con el temblor final de la lata, la aguja escribió dramáticamente en el gráfico la noticia de su muerte. Los instrumentos Bose han demostrado, dijo el científico, que los metales como el acero de tijeras y las maquinarias están sujetos a la fatiga y vuelven a adquirir su eficiencia con un periodo de descanso. El pulso de la vida en los metales es seriamente lesionado o del todo extinguido por medio de las aplicaciones de corrientes eléctricas o de grandes presiones. Lancé una mirada alrededor del cuarto, mirando los numerosos inventos, testimonios elocuentes de incansable ingeniosidad. Señor, es lamentable que el desarrollo de la agricultura en masa no tenga una marcha más rápida por medio del empleo más amplio de sus maravillosos mecanismos. ¿No sería posible hacer uso de ellos en experimentos de laboratorio para investigar la influencia de diversos tipos de abonos en el crecimiento de las plantas? Está usted en lo justo, me contestó. Incontables usos tendrán los instrumentos Bose para las futuras generaciones. Los hombres de ciencia rara vez reciben la recompensa de sus contemporáneos. Les basta poseer el gozo del servicio creador. Me despedí con muestras de inmensa gratitud al incansable sabio. ¿Podrá la sorprendente fertilidad de este genio agotarse alguna vez? Pensé. Ninguna disminución llegó con los años, habiendo inventado posteriormente un intrincado instrumento, el cardiógrafo resonante. Bose continuó haciendo interesantísimas investigaciones en innumerables plantas de la India. Fue revelada una enorme e insospechada farmacopea de drogas útiles. El cardiógrafo está construido con infalible precisión, por la cual se precisa hasta un centésimo de segundo en la gráfica. Registros resonantes miden pulsaciones infinitesimales en la estructura vegetal, animal o humana.
El gran botánico predijo que el empleo del cardiógrafo podría conducir a practicar la bisección en las plantas en lugar de aplicarse a los animales. Comparando la acumulación de los efectos de una medicina dada simultáneamente a una planta y a un animal, se ha demostrado asombrosa igualdad en el resultado, anotó él. Cada cosa en el hombre ha sido prefijada en la planta. La experimentación en los vegetales contribuirá a la disminución de los sufrimientos del hombre y de los animales. Años más tarde, las investigaciones del pionero Voss fueron comprobadas por otros científicos. Los trabajos de 1938 en la Universidad de Columbia fueron publicados por el New York Times como sigue. Se ha comprobado durante los últimos años que cuando los nervios transmiten mensajes entre el cerebro y otras partes del cuerpo, finísimos impulsos eléctricos son generados. Estos impulsos han sido medidos por el delicado galvanómetro y aumentados millones de veces por amplificadores modernos. Hasta ahora no se ha encontrado ningún método satisfactorio para estudiar el paso de los impulsos a lo largo de las fibras nerviosas de los animales vivos o del hombre a causa de la gran velocidad con que dichos impulsos caminan. Los doctores K. S. Cole y H. J. Curtis han informado haber descubierto que las largas células únicas de la planta de agua dulce llamada Nitella, empleadas frecuentemente en las fuentes del pez dorado, son virtualmente idénticas a las de una sola fibra nerviosa. Más aún, han encontrado que las fibras de la Nitella, al ser excitadas, propagan ondas eléctricas que en todo sentido se asemejan, a excepción de su velocidad, a las fibras nerviosas de los animales y el hombre. El impulso eléctrico nervioso en la planta se halló muchísimo más lento que en los animales. Los investigadores de la Universidad de Columbia aprovecharon este descubrimiento para tomar películas en cámara lenta de la transmisión de los impulsos eléctricos en los nervios. La planta Nitella vendrá a ser así como una especie de piedra de Rosetta para descifrar los secretos profundamente guardados en la zona fronteriza de la mente y la materia. El poeta Rabindranath Tagore fue fiel amigo del idealista científico de la India. Para Voss fueron escritas por el dulce cantor bengalí las siguientes líneas. Oh eremita, habla tú en las auténticas palabras de aquel antiguo himno llamado Sama. Levántate, despierta. Saca al hombre que se vanagloria con su erudición sástrica. Llama a aquel sabio jactancioso para que salga frente a la naturaleza en esta amplia tierra y envía esta llamada a las bandas de escolásticos. Reunidos alrededor del fuego sagrado, deja que todos se aglomeren. Así nuestra India, nuestra antigua tierra, vuelva en sí una vez más para regresar al firme trabajo, al deber y a la devoción y a su trance de sincera meditación. Dejadle que una vez más se sienta tranquila, sin avaricia, sin rivalidad, pura. Y una vez más, en su elevado sitial y plataforma, enseñará su ciencia a todos los demás pueblos.